Atención al detalle, integridad y justicia son algunas de las cualidades de mayor valor en un juez de cualquier ámbito. En el gremio del paso fino, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, estas cualidades son presenciadas en una juez que se destaca además por su elegancia y amabilidad. Su nombre, Ángela Ochoa. Su objetivo, aprender y enseñar. En una pista de juzgamiento, Ángela Ochoa inspira firmeza y seguridad, ya que su enfoque es siempre respaldar sus decisiones con una explicación clara y constructiva para cada expositor. Quienes la conocen disfrutan de una persona conocedora y humilde, quien sabe escuchar y también disfruta traspasar sus conocimientos y experiencia al que esté dispuesto a recibirla. Por eso, Ángela Ochoa es conocida como una de las jueces más respetables en el mundo equino. Perfiles del Paso Fino tuvo la oportunidad de compartir una grata conversación con quien parece ser una enciclopedia equina, la honorable Ángela Ochoa. Ángela, bienvenida a Perfiles del Paso Fino. Muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo para hablar un poquito más de su influencia en el mundo del paso fino en Estados Unidos. Pues no, bienvenidos a esta deliciosa entrevista. Mil gracias a ti por la invitación. Siempre será un placer reunirme contigo, que te conozco desde hace tantísimos años, desde que eras una niña. Sí, es verdad. Ángela, para empezar, para quienes no la conocen, por favor, usted nos puede dar un poquito de su inicio en el paso fino. Viene de tradición familiar equina, cuáles fueron sus comienzos, etcétera. Bueno, la verdad es que yo vengo de una familia que toda la vida vivió involucrada con los caballos. Entonces, desde antes de nacer ya mis papás estaban adentrados en el mundo, pero no solamente del paso fino, sino de los caballos en general. Mi papá era, en toda la extensión de la palabra, un aficionado a los caballos. Entonces, mi papá tenía caballos paso fino, mi papá era un fanático de los caballos de carreras. En mi casa había que un caballo pinto, que una mula, que algo así. Siempre hubo de todo. Entonces, no hay un punto de partida hacia adelante, sino que he vivido toda la vida involucrada con el mundo del paso fino. Para mí, absoluta delicia. Bueno, ser juez debe ser una profesión muy complicada. ¿Cuándo decidió usted que esto era lo que quería hacer con su vida? Bueno, pues la verdad es que yo no lo decidí al comienzo. Cuando en el año, creo que fue en 1997, se realizó en Colombia una mundial de caballos con FEPASO en la ciudad de Cali. Aquello fue apoteósico, es una de las reuniones de caballistas más impresionantes que hemos tenido en toda la historia de Confepaso. Pero la gente que vino de afuera se sorprendió mucho de encontrar que nosotros en Colombia no teníamos mujeres involucradas en la actividad. No había montadoras, no había palafreneras, no había directivos, no había veterinarios en el cuerpo técnico, ni locutoras, ni había, bueno, mucho menos jueces. Era una actividad muy, muy centrada en el tema masculino. Digamos que yo había montado, yo había presentado. De hecho, en esa mundial se hizo en Colombia la primera actividad de jinetes y amazonas y fue previo a la mundial de ese año, los 2 días anteriores, y yo fui juez, pero más como por amor al arte que porque tuviera una estructura o una formación específica para eso. Entonces, era presidente de Fede Equinas, Hernando Mario Restrepo, y a él le pareció que era lugar la observación de la gente de afuera. Entonces, él preguntó a la junta directiva qué posibilidades hay que se involucraran algunas mujeres en la actividad. Entonces, la junta en ese momento invitó a 3 personas a que hiciéramos parte de eso, de las cuales 2 aceptamos. Una, Clarita Izaza, criadora de muchos años, de caballos famosos, del caballo Impacto, del caballo Cascabel, y yo, aceptamos las 2. Entonces dijimos, pues ensayemos a ver qué pasa, ¿no? Si no nos gusta, pues nos quitamos. Y la verdad
recibimos un apoyo inmediato contra todo pronóstico, porque al principio yo tenía mi escepticismo y resulta que no. Hubo un apoyo incondicional y se vino como una avalancha, y de hecho no, yo fui la juez que más rápidamente hizo su curso en Fedequines. Desafortunadamente, Clarita Izaza, viniendo de una exposición en Montería por tierra, se mató, tuvo un accidente de tránsito y ella se mató. Entonces, golpe emocional, porque además de que fue mi amiga entrañable del alma, pues era como el partner para hacer eso, que en ese momento no era tan fácil. Y entonces, ante mi intención de retirarme de Quinas, además, nuevamente, Hernando Mario Restrepo al frente de ese grupo, siempre le reconoceré su acompañamiento y su impulso, me dijo, no, con más razón, por ella es que tiene que terminar. Entonces dijimos, pues vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, en el año 2000 me gradué, en enero del año 2000 me gradué. Una vez que me gradué, en los Estados Unidos se hizo una citación a jueces que ya estuviéramos certificados en otros países y nos presentamos muchos, nos presentamos como 20 o 25. Y de esos, hay como un 2% que nos quedamos en ese momento y yo me quedé. Y en el año 2003 me gradué en La Paz of Fino Horse, ingresé a la IUCEP y en el 2004 me certifiqué también como juez de la IUCEP. Verdaderamente es una actividad que me ha dado muchas satisfacciones, que me ha llevado a conocer muchos lugares, muchas personas que de no haber sido así tal vez jamás hubiera tenido la oportunidad. Sí, y es otra cosa que quería preguntarle. ¿Qué otras razas, primero, juzga, segundo, tiene? Porque he visto que usted está involucrada con muchísimas razas, aparte del paso fino. Bueno, yo a partir del año 2010, fue primero, como en el 1999, me invitaron no a juzgar, sino a hacer un acompañamiento en la pista de Agroexpo, que es una competencia muy grande que se hace aquí en Bogotá, donde hay en un mismo escenario razas de ganado de carne, de leche, cerdos, ovejas, especies menores y caballos de todo tipo. Y me invitó la Asociación de Criadores de Caballos Árabes buscando formar jueces colombianos de caballos árabes que no habían. Me invitaron a hacer un acompañamiento a la pista a los jueces americanos y argentinos que vinieron esa vez. Entonces, me pareció delicioso y me encantó la raza. En mi casa ya habíamos tenido alguna vez una yegua árabe hace muchísimos años y es una raza fascinante. O sea, es otro tema completamente distinto, unos caballos completamente diferentes, pero igualmente en su estilo son fascinantes. Entonces, yo me quedé como con el gusanito de decir yo, si yo voy a ser juez de esta raza, yo necesito aprender un poco más profundamente líneas de sangre, corrientes de sangre que desconocía totalmente. Le pedí a la asociación que me permitiera ingresar al Studbook, que es como el libro de registro que es muy estructurado. El Studbook colombiano pertenece a la OAHO, que es la Organización Mundial, a la que pertenecen 48 países, creo que son, y nosotros pertenecemos a eso. Y entonces me dijeron que sí. Y la primera vez que fui me dijeron, imagínense que la directora ejecutiva se va a retirar, ¿por qué no nos ayuda mientras conseguimos una directora ejecutiva nueva y se queda aquí? Por ahí derecho, pues va estudiando. Pues de eso hace 12 años, 1 de septiembre cumplí 12 años de trabajar en la asociación, felizmente, porque es un trabajo que me encanta, y soy la directora ejecutiva desde ese año de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos Árabes. Obviamente, caí redonda en las redes y entonces tengo un pequeño criadero con unas yeguas árabes que en Colombia tienen mucho salida porque el deporte de la endurance es muy popular. Entonces, algunas son prestadas, otras sean vendidas, pero en general tengo un criadero que me encanta y por supuesto crío caballos colombianos de paso fino. Ay, qué bonita historia, porque es algo que fue cuando se sembró y lleva todo ese tiempo que continúa haciendo ese trabajo, es muy bonito, o sea, me parece admirable una persona que tenga ese nivel de pasión y dedicación para quedarse frente a algo tan importante. Además, pertenecer a la Asociación de Caballos Árabes me abrió un campo que para mí era completamente desconocido. Y es que aquí hay una asociación que se llama
la Unión Nacional de Ganaderos de Colombia, UNAGA. Esa asociación está compuesta por alrededor de 23 asociaciones de ganados de carne, de ganados de leche, ovinos, caprinos, y hay 5 asociaciones de caballos: los caballos ibéricos, los pura sangre inglés o de carreras, los caballos de tiro pesado, los caballos colombianos representados por As de Paso y nosotros los árabes. Entonces, perteneciendo a eso, tenemos una conexión directa con el Ministerio de Agricultura. Yo tengo el privilegio de ser la representante de las asociaciones equinas, entonces tengo la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Agricultura. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en las resoluciones de bienestar equina, un tema que definitivamente me apasiona y me encanta, y de hacer muchas actividades gremiales. Hace un par de años, hay una cosa que se llama la cadena equina asnal y mular, a través de la cual el Ministerio de Agricultura canaliza todas las actividades y todo lo referente al tema. Y por ser de Aso Árabes y por ahí de UNAGA y por ahí del ministerio, fui presidenta de la cadena equina por 3 años. Entonces eso me permitió realizar cosas que siempre quise hacer. Por ejemplo, un manual de enfermedades infectocontagiosas más populares en Colombia, hecho para los palafreneros y los trabajadores directos con los caballos. Eso hacía que está hecha de manera que un trabajador que lo lea tiene las bases suficientes para llamarte a decir, mire, este caballo tiene fiebre, la piel crepita al tacto, tiene tal y tal, yo creo que tiene tétano. Entonces, eso hace que mientras un veterinario asista, pueda empezar de una manera primaria a tratar el ejemplar mientras llega, porque la mayoría de las fincas, aunque están cerca de Bogotá, Bogotá tiene un tráfico infernal, entonces uno en llegar aquí, por ejemplo, desde Bogotá se demora 1 hora. Y esa hora puede ser crucial en un tema de fiebre, en un tema de cualquier cosa. Y eso fue lo que hicimos, apoyados definitivamente por el entonces ministro de Agricultura, por el ICA, respaldados por las asociaciones de UNAGA. Entonces, ese tipo de cosas no hubieran sido posibles si yo no hubiera pertenecido a la Asociación de Caballos Árabes. Qué buena iniciativa. Otra pregunta que le tenía, ¿cómo se ha preparado para ser la juez tan conocedora, respetada y codiciada que es? El objetivo de Perfiles del Paso Fino es resaltar como esa partecita humana, esa magia que cada uno lleva adentro, que ha logrado llegar a un punto donde tiene una imagen tan positiva y recibe como los brazos abiertos de todo el mundo cuando dice uno, viene Ángela, la jueza es Ángela Ochoa, no, entonces yo sí voy a ir. Es un criterio tan respetado, tan conocedor, que dice uno, bueno, ahí sí vamos a la fija, así me saque, pero me saca con un gusto, o sea, me siento orgullosa de que me haya sacado Ángela Ochoa porque me explicó el por qué. Dígame, ¿cuál ha sido su mayor recurso y qué cree que ha sido lo más importante en su preparación para llegar a ser esa persona? Pues bueno, recibo esa opinión con infinito agradecimiento y con nudo en la garganta, te quiero decir, porque yo siempre he querido tener como mi meta que la gente entienda la sensibilidad que crea el juzgamiento, no solo de los caballos, sino más aún de los jinetes. Porque si el juzgamiento de caballos es un juzgamiento tan delicado, el juzgamiento de los jinetes de Amazonas puede hacer que con un resultado tuyo al micrófono o un niño se estimule para continuar, o un niño definitivamente diga, no vuelvo a competir nunca más. Eso sucede con demasiada frecuencia. Entonces no quiero perder nunca la capacidad de ponerme en los zapatos de los otros. Me ayuda mucho que yo también crío y que yo también expongo. Entonces sé lo doloroso, lo costoso, la cantidad de ilusiones que hay detrás de cada caballo. Recientemente nos sucedió, yo aparte de mi propio criadero, trabajo en un criadero también, asesoro un criadero de caballos del doctor José Jimeno, que vive en Panamá, pero tiene su criadero aquí en Colombia. Entonces yo lo ayudo aquí en Colombia. Entonces, hace poco fuimos a la exposición de Pereira y llevamos una potranca que tenemos que se llama la prueba de fe.
Ella todavía está cruda, a ella no le habíamos hecho nada, la llevamos más bien como para que se hiciera el ambiente y aprendiera a manejar todo esto. Acaba de cumplir además apenas la edad, tiene 36 meses, con 36 meses llegó allá. Y la llevamos para eso, no teníamos ninguna expectativa con ella de competir. Esa noche me dijo Andrés Castro, que es quien monta para nosotros, me dijo, doña Ángela, anoche estuvimos montando la potranca afuera y está como tan buena. José estaba en Colombia, yo me fui a juzgar a la feria de Chiquinquirá. Y yo le decía, pero esa potranca que nunca ha competido, eso es una exposición grado A, no sé. Bueno, saquémosla, a ver qué pasa. Pues cuando ya estaba yo en competencia, yo sentía que el salón sonaba, y yo dije, no, algo pasó, algo pasó. Se termina la competencia que estoy juzgando y contesto y digo, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? Y esta emoción, ¡ganamos! ¡Ganamos! Yo, pero como así, eran como 18 potrancas y él, ¡ganamos! ¿De quién, con quién compitió? Porque llevábamos otros caballos. ¿Con quién? Pues con la prueba de fe. Con la prueba de fe. Y como nunca la habíamos apretado, ella se pasitrochaba y se afinaba, pero nunca habíamos nada porque la orden además es esa. Déjela ser potranca. Y el hombre dijo, a esa potranca le va a encantar la finca, la pista. Esa potranca fina, fina, y se metió a la tabla fina, fina. Y como no teníamos ninguna expectativa de nada, la emoción de todos de pensar, y José justo estaba en Colombia, no, yo no podía, a mí me provocaba como gritarle a todo el mundo. Después la llevamos entonces, ni siquiera un mes después era la nacional, y les dije, no, un momento, la Feria Pereira fue una feria muy grande, pero la nacional es una liga mayor, debe haber 30 potrancas, ¿no? Pues llevémosla a ver por fuera y miramos a ver qué pasa. Pues miremos a ver qué pasa, vuelve y pasa lo mismo, vuelve y entra, y en una competencia de 23 potrancas, detrás de la mejor potranca quedó primer puesto. Entonces, esas son satisfacciones y cosas que a uno, desde el otro lado, lo motivan tanto y uno sabe lo que es la emoción de eso, que cuando uno está metido en la pista, lo menos que quiere es lo que tú decías ahora. Si no vas a ganar, por lo menos que muy dignamente alguien se ponga en tus zapatos y haga un juzgamiento lo más justo y digno posible. Eso, por un lado. Por otro lado, uno nunca termina de aprender. Los caballos evolucionan, el sistema de juzgamiento evoluciona, los sistemas de doma evolucionan permanentemente y uno no se puede quedar atrás. Si tú tienes que analizar todas esas cosas rápidamente, lo menos que puedes estar es a la altura de las personas que están involucradas. Eso. Y por último, una cosa que me enseñó Rick Meyer, una vez que estuvimos en un taller de la IUCEF, de jueces de IUCEF, y eso me lo enseñó Rick Meyer y es para mí una lección de vida para juzgar caballos y para juzgar jinetes, y es el juzgamiento positivo. Siempre el juzgamiento positivo. Tú no debes dar una posición en el marcador basado en los defectos de los que no ganaron, sino en las virtudes de aquellos que sí ganaron. Entonces, si Maritza saca un caballo y yo digo, este es un caballo que tal vez no tiene el sostenimiento, que tal vez no tiene el arreglo, pero un caballo que tiene una magnífica conformación, pues uno dice, no, me sacaron de la pista y todo eso, pero por lo menos ella dijo que mi caballo es un bonito caballo, algo que por lo menos a mí me reconforte de todo el esfuerzo que le he puesto. Así es, y me ha tocado personalmente y por eso le digo, con conocimiento de causa, que he salido después de que me ha dado otra oportunidad, después de que ha venido a mí, me ha puesto la mano en la rodilla y me ha dicho, mire, está sucediendo esto y esto. Y ya uno dice, bueno, sí, está bien, tiene toda la razón. Lo motiva a uno a volver a salir, a trabajar lo que falló y a seguir adelante. Y por eso, cuando vimos su nombre en la información de la Premundial de Jóvenes que aprobaron para aquí en Miami, yo llevaba meses convenciendo a mi hija y a mi sobrino que están enloquecidos con el deporte, no vamos a competir en la Mundial, nuestro caballo no es del nivel, vamos a ver, vamos a aprender, etcétera, en un futuro. Cuando yo vi a Ángela Ochoa, yo, niños, no fuimos para la Mundial. Yo dije, ahora sí, o sea, vamos a ver y vamos a aprender. Pero quieres que te diga que es que esa parte es muy importante. La parte familiar, sobre todo en el tema de los niños, es muy importante. Por supuesto, hay un tema competitivo y por eso hacemos las cosas que hacemos. Hay un tema de competencia, pero también es muy importante el tema del juego limpio.
del deporte limpio. Vamos a ir, pero si ganamos bien, y si no ganamos no importa, vamos a competir, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, tenemos el caballo preparado. Si ganamos muy bien, pero si no ganamos, pues no importa, porque si nosotros solamente inculcamos en estos niños una actitud que sea triunfalista, la desilusión es terrible cuando no ganan, y entonces se empiezan a buscar culpables donde no lo soy. Entonces obviamente la víctima fácil es el juez, ¿no? Ah, no, es que a mí me pasa cada rato. Dice, no, ¿sabe qué pasa? Me acaba de pasar recientemente en una exposición. Ah, es que ella sacó mi caballo, que porque mi caballo tiene hiperflexión y ella sacó el caballo. Cuando, eso decía el montador. Cuando a mí llama el dueño y me dice, oye, Ángela, ¿qué tiene usted contra nosotros? Le dije, ¿sabe qué pasa? Esa decisión no es del juez. Esa decisión es veterinaria. Es el veterinario el que determina si esa condición es de hiperflexión, el caballo se retira, o dice no, es una cojera, pero no depende del juez, depende del veterinario. Entonces, si una persona tiene la honestidad suficiente para decir, hombre, tal vez hubiéramos podido hacer algo, hay muchos motivos por los cuales un caballo presenta hiperflexión, entonces reconocen, hombre, si se golpeó, tiene un problema de rajes, es un problema nutricional, empiezan a buscar la solución. Pero si la culpa se la echan al juez, nadie va a hacer nada por ese caballo para ver cuál es el verdadero motivo por el cual presenta esa condición sanitaria. Entonces, esa actitud, desde la casa, desde el criadero, desde el dueño de los caballos, desde los papás de los niños, es fundamental, fundamental para el buen éxito y la evolución, bien sea de la equitación o del criadero. Es tener uno la mente abierta, y eso nos pasa a los jueces también. Recientemente tuvimos una charla, y en esa charla nos hablaban de cojeras. Entonces, si uno se cree que es el que más sabe de cojeras, ya perdió el año. Un juez, por ejemplo, aquí en Colombia, que para sacar un caballo de la pista solo necesitas un juez. O sea, no necesitas 2 de 3 o 3 de 5, sino un solo juez va y lo saca. ¿Tú crees que uno va a sacar un caballo de la pista o porque está fuera de la modalidad o por cojera o por indocilidad si no está 100% seguro de que lo que está pasando? Es así de simple. O sea que cuando un juez toma una decisión de esa magnitud es porque está 100% segura que eso está pasando, o si no prefiere dejarlo dentro de la pista. Eso es así. Y entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud del que sale es decir, muestre a ver si está como, por qué está como, qué pasó. Hombre, sí, realmente el caballo no estaba sostenido, está fuera de la modalidad. ¿Qué estamos haciendo mal? Tal vez no es la embocadura correcta, tal vez está sobrecolectado o demasiado extendido. Empiezan a buscar soluciones para que la próxima vez no le pase lo mismo. Tener uno el caballo, de consentirlo, de entrar, de llevar panela, esa parte es la esencia de todo. De ahí se genera todo lo demás, pero esa parte, Maritza, esa parte es la esencia de todo. ¿Cuál es su rol en la formación de los jinetes y las amazonas del futuro? Nos ha hablado obviamente de lo que sale del corazón. Sabemos que usted ha sido la directora de la Selección Colombia para la Mundial de Jóvenes, que es ahorita la juez del premundial de Miami. ¿En qué basa lo que usted hace? ¿Cuáles son las bases que usted enseña, que usted quiere, sus objetivos, su misión en ser tan grande líder en los niños? Pues mira, yo creo que si todo el trabajo que nosotros hacemos con el caballo no lo fundamentamos además en la continuidad, vamos a perder todo lo que hemos hecho. Entonces, es la semilla de los niños, es en la que tenemos que trabajar mucho y en la que muchas razas trabajan. La Asociación CEU, de hecho, tiene unas competencias que se llaman semilleritos, en las que los niños pueden mostrar sus ejemplares y todo eso. Y para nosotros, en Colombia, es fundamental. Hoy acabo de juzgar este fin de semana que pasó en Medellín un fogueo. No es oficial, no pertenece a, no te da puntos, no está ni siquiera en el calendario de eventos. Simplemente las 17 asociaciones, 17 escuelas solamente en Medellín de equitación hicieron un fogueo interno porque va a haber una nacional en próximos días. Solamente los niños de Medellín, de ese fogueo, eran 170 niños que están rankeados en B y C, de los cuales muchos
están puntuados en la selección Colombia. Entonces, si uno viene aquí a Bogotá, en principios de octubre viene aquí en Bogotá, y vas a tener otros 150, 200 niños. Y si vas a la costa, hay 100. Entonces, eso tiene una fuerza tan grande aquí en Colombia que vale la pena todo lo que hayamos hecho. Ahora, el compromiso empezó cuando sembramos la semilla y empezamos a trabajar para que llegáramos acá. Pero hoy en día, lo que yo decía con los caballos, nosotros no podemos ser inferiores al compromiso que generamos, a lo que se convirtió esto. Entonces, una cosa que ha perdido totalmente ese mito que había, que es que los caballos buenos son para los montadores. No, los caballos buenos, si uno tiene un Porsche y es para el conductor, ¿para qué lo tiene? El Porsche es para que uno lo pueda manejar, y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso fue generando además que los dueños montaran en competencia, y hoy en día, además de las competencias de caballos, además de las competencias de equitación, hay unas exposiciones especiales de jinetes no profesionales. Y es increíble que se meten 250 jinetes no profesionales a competir, los dueños, las señoras, los hijos. Eso ha generado un movimiento, una venta de caballos, aperos, que es esa. Entonces, los niños montando movieron a sus papás a que montaran. Una vez empezaron a montar, dijeron, ah, no, a mí Maritza no me vuelve a ganar, la próxima vez yo, y entonces voy a comprar una yegua porque le voy a ganar a Maritza la próxima vez. Eso se vuelve como una bola de nieve muy reconfortante, porque el papá que perdió, porque el muchachito empieza a decirle, enderece la espalda, meta la punta de los pies, va a una escuela y la familia termina involucrada en todo el tema, y de eso se trata. Que tú puedas disfrutar en familia tus caballos, que tú puedas ir a la feria y sentarte en la exposición rodeada de tu gente, de tu familia, porque sea un punto de unión. Si eso se logra, vale la pena todo lo que hemos hecho. Hoy en día, el porcentaje de montadores que tienen una muy buena posición es enorme, porque han entendido además que el tema de la posición no es solamente un tema estético, o sea, lo que menos es estético, sino que una persona que está correctamente acomodada en un caballo hace que el montador no se convierta en un obstáculo por el peso mal repartido, sino que por el contrario hace un acompañamiento en la dinámica del movimiento del caballo. Entonces, eso lo entendieron, eso lo aprendimos a través de la equitación de jinetes y amazonas. Así que no nos ha traído sino beneficios desde el punto de vista físico, emocional, económico, de comercio y negocio de caballos, ya, pero no tiene sino beneficios. No sé si usted recuerda hace unos meses cuando estaba trabajando yo con don Jaime Escudero, que la llamábamos o lo escribimos, Sí. no me acuerdo, y él me decía exactamente eso. Él está diciendo eso hace tantos años y él por eso obtuvo tanto éxito, porque su posición siempre fue para ayudar al caballo a que funcionara correctamente. Tiene mucho mérito. Me parece muy bien que menciones el tema de Jaime Escudero, porque el mérito de Jaime Escudero es que él, de manera empírica, porque en ese momento hace tantos años no había quien, pero él de manera empírica descubrió eso, que la posición que estábamos utilizando, que en ese momento era que todo el mundo se tiraba para atrás con las piernas adelante, él descubrió que era una posición equivocada, y él dedujo todo eso. Y entre más pasaba, le pasa lo que me pasa a mí, que entre más se adentraba en el tema, más cuenta se daba de que necesitaba aprender mucho más. Y se convirtió en un hombre estudioso. Y él tiene la humildad de reconocer siempre que aprendió una cosa nueva. Él me llama y me dice, leí en un libro, ¿tú qué opinas? Imagínate que hicimos tal cosa, pero no funciona. O al contrario, hicimos esto y funcionó para que tú lo hagas también. Tengo mucha comunicación, muy buena comunicación con él. Y me parece que ha sido un mecenas y un héroe en la equitación, porque él además se ha preocupado por enseñar. Para mí las personas como él que enseñan su conocimiento me parece que son muy valiosas, muy, muy valiosas. Ángela, ¿cuál ha sido el reto más grande que usted ha enfrentado en su carrera? Pues yo pienso que eso, haberme decidido algún día en un país como Colombia a ser juez
No creas que no lo pensé porque en ese momento, no había una sola mujer involucrada en el tema. Nada, ni desde el punto de vista técnico, ni práctico con los caballos y eso. Entonces yo decía, a lo mejor no va a encontrar respaldo suficiente y esto va a ser un desastre. Pero contra todo pronóstico te voy a decir que ni soy feminista ni nada de eso, pero lo más delicioso de todo es que siendo una mujer he recibido siempre el respaldo de todos. Y hoy en día el género no es un factor a tener en cuenta al momento de que alguien me nombre o no una exposición. Nada, para nada. O sea, ese mito, haber roto ese mito, creo que es lo más importante respondiendo a la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil? Romper el estigma de que esto es un tema masculino y las mujeres no caben, no, nada. Eso. Y gracias a Dios, a partir de ese momento, una avalancha de profesionales ingresaron. Hoy en Colombia somos 4 mujeres. Hay un 30% de veterinarias que hacen prepista, hay directoras técnicas, hay locutoras. En la pasada nacional, una niña de Montería, una voz preciosa, ya hay una locutora también. Entonces, hay mujeres, una presidenta de la Asociación de Pereira, Daniela, es la presidenta de la asociación, Daniela Mejía. Entonces, eso está superado. No hay un tema de género, sino si tu capacidad es suficiente, puedes montar, puedes ser veterinaria, puedes ser juez, puedes ser... Ese mito se rompió ya del todo. Entonces vemos en usted y en ustedes, todas las personas que ha mencionado, las mujeres en el gremio en Colombia, y aquí también hay mucha mujer y, o sea, cada quien se gana el respeto en eso, en dedicarle el tiempo a educarse hasta más no poder, en dedicar el tiempo a fomentar, a crecer. Lo de semilleritos fue que me dijo, me parece algo muy bonito. En los Estados Unidos hay muchas mujeres que son jueces, son excelentes. Por ejemplo, jueces mujeres son Sharon Londoño, Kelly Cox, está Aleidita, está Robin Radcliffe. Seguramente se me olvidan muchos, pero para poner un ejemplo, están ellas son entrenadoras, son criadoras, son exhibidoras de caballos y son jueces. ¿Quién puede saber más de caballos que una persona que está 100% de su tiempo involucrada en el tema? Casi que te digo que por ósmosis tiene que entrar. Entonces, perfectamente, ellas saben cuándo un caballo es natural, o cuándo un caballo está habilitado, o cuándo un caballo está sano, o cuándo un caballo está enfermo. Entonces, han demostrado, y a mí me sirven de ejemplo aquí, porque aquí en Colombia hay una norma que en este momento pues estamos discutiendo, que dice que los jueces de caballos en general solamente podemos montar caballos que sean de nuestra propiedad. Entonces yo digo, bueno, o sea que si yo pongo una central de caballos y recibo caballos ajenos, ¿no los puedo mostrar? No. Y mi ejemplo son ellas. Y les digo, mire, Aleidita monta caballos propios y ajenos, Robin propios y ajenos, todas ellas, y lo hacen con una gran capacidad. Y eso hace, al contrario, que se ganen el respeto de la gente, porque como decía un locutor aquí, Mario Arévalo, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar. Aquí en Colombia, no sucede en Confepaso, pero aquí en Colombia una prueba de comparación es que los jueces, si definitivamente agotaron las otras que había y no tienen una decisión, se pueden montar. Entonces, aunque no sucede con mucha frecuencia, claro que sucede. Y entonces, si, imagínate, te estás montando en un caballo que tú no conoces, nunca te has montado, que está cansado porque quiere decir que ya hizo toda la competencia y agotó todas las pruebas de comparación, una competencia larga. Y fuera de eso, delante de 3.000 personas que están aquí listos a ver a qué horas uno hace cualquier cosa, para caerle a uno encima. Entonces, tienes que estar muy seguro de que tú eres capaz de montarte en un caballo en esas condiciones. Si no montas, si no estás todo el tiempo como en ese contacto de los caballos, si no, uno no se va a montar tampoco en un caballo que ve que un lenguaje corporal o está agotado o es un caballo complicado y que el montador estaba peleando con él. Pero eso no se adquiere sino si tú estás 100% o por lo menos una gran parte del tiempo involucrada con los caballos. ¿Qué la motiva cada día a seguir haciendo su labor, a pesar de inevitablemente dejar disgustos o sinsabores con sus juzgamientos?
Nosotros teníamos un amigo aquí en Colombia, que se murió desafortunadamente, que era Pedro Ayala. Le decíamos Pedro Molleja. Era un hombre muy querido, muy meritorio, pero era muy montañero. Y a veces me decía, íbamos a una feria, él iba a una feria, llevaba sus caballos, y nunca falta pues esa competencia en que a uno lo chiflan, ¿no? Y él decía, es que ustedes son masoquistas. ¿Qué necesidad tiene de ir a meterse allá, a someterse a eso? ¿Cuál es el aliciente? Y la verdad es que tú no sabes la delicia cuando uno está metido en una competencia con 20 caballos, en una, cualquiera que sea el grado, pero en una competencia grande uno rodeado de 20 caballos buenos, la adrenalina que se siente, la bendición de decir, yo puedo elegir aquí cuál es el caballo que a mí me gusta y poderle explicar a todas estas personas por qué me gusta, por qué me gusta. Esa adrenalina y esa sensación, primero, es increíble. Además, de alguna manera la responsabilidad de los jueces es orientar hacia dónde va la cría. Porque tú, si tú tienes un juzgamiento coherente y eliges siempre bajo la misma base el prototipo de caballo, la gente dice, pues si estos son los caballos que están ganando, a lo mejor yo voy en la dirección equivocada, tengo que empezar a dirigir la crianza, la doma, la selección de la conformación por ese lado. Entonces, esa es la responsabilidad inmensa que tienen los jueces. Entonces, y como dice Pedro, como decía Pedro, un nivel de masoquismo. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en esta profesión? Te digo que tantas, pero hace muchos años, o sea, esas son cosas que a uno lo dejan marcado de por vida y sobre todo que lo comprometen mucho más con la responsabilidad personal, equina, social, familiar que uno tiene. Hace muchos años, Cayo Bucéfalo tenía otro propietario que después lo vendió, un señor muy querido, y ese caballo entró a competir en un campeonato en una nacional. Cuando yo volteé a mirar, a la señora se le escurrían las lágrimas. Yo pensaba que era de emoción, su caballo compitiendo, ¿no? Y ellos estaban ahí sentados. Viene la competencia, un grupo de caballos increíbles y todo eso. Terminada la competencia, caballo Bucéfalo queda campeón nacional. Bueno, listo. Cuando la competencia se termina, al rato viene la señora con el señor y la señora me da un abrazo. Yo ni los conocía, ni sabía quién era. Y yo, con esta señora, pues con este abrazo tan afectuoso. Y entonces yo, ¿qué pasó? Con la señora aquí le digo al señor, ¿qué pasó? Y me dice que cuando los caballos entraron a la pista, nosotros no somos un criadero conocido ni unas personas conocidas. Y todos esos otros caballos son de personas famosas, son de personas muy reconocidas y eso. Y ella lloraba porque decía, no tenemos ninguna opción, porque los otros caballos son unos caballos eminentes y famosos, y nosotros no lo somos. Y él me dijo que le había contestado, Ángela está en la pista. Si es el día de ganar, ganaremos. Si es el día de perder, perderemos, pero vamos a tener la tranquilidad de un juzgamiento justo. Entonces, claro, el nudo de la garganta, ¿no? Pero eso nunca se me olvidó. Y siempre he pensado que todo el mundo tiene derecho a un juzgamiento justo. Si yo me equivoco, pasará muchas veces y eso, pero lo que sí puede tener la tranquilidad quien entra a la pista donde yo estoy juzgando es que voy a hacer un juzgamiento honesto. Puede que me equivoque, pues lo que sea, pero siempre voy a tener presente las palabras que ese señor me dijo. ¿Escogería esta carrera otra vez? Sí, definitivamente sí. Cambiaría algunas cosas porque en esa época no había una preparación de jueces. Estamos hablando que esto ya pasó hace 21 años, 22 años. Y entonces solamente hasta hace unos 12 o 15 años, Confepaso y Fedequinas emprendieron una labor de capacitación para los jueces, que ha sido muy buena porque no solamente nos enseñan desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista personal. Acabamos de tener un taller de jueces hace un mes en Fedequinas con unas conferencias muy buenas sobre trabajo en equipo
y sobre toma de decisiones bajo presión. Entonces, son cosas que uno puede durar 20 años, pero le enseñan a uno tips y cosas que lo van a ayudar en su trabajo. Si yo hoy pudiera cambiar algunas cosas en ese comienzo, me prepararía mucho más, no desde que me gradúo como juez, sino desde el momento en que pienso que tal vez yo podría ser una juez, haría una preparación mucho más concienzuda. Permanentemente evolucionan y obligan a los jueces a seguir siempre preparándose y capacitándose. Cuando yo empecé a adentrarme en el juzgamiento de caballos árabes, yo me di cuenta que no sabía nada de conformación, no sabía el porqué de muchas cosas, el porqué de muchas cosas. Luego, viendo caballos de endurance, empecé a entender la importancia de la capacidad torácica, de la capacidad abdominal, porque caballos que corren 20, 30, 120 kilómetros son caballos que necesitan una estructura especial, entonces tienen un juzgamiento especial. Eso me enseñó que yo no sabía nada de conformación, que no sabía nada de estructuras y que era importante que me pusiera a averiguar, a investigar y a hacer como sondeos y simulacros con caballos de otras razas. ¿Cuál es el consejo más valioso que le puede dar a los competidores del paso fino? Yo les daría 2 consejos. Primero, paciencia. El éxito de un gran entrenador y de un buen exhibidor es tener tanto tiempo con un caballo que se entiendan perfectamente, casi que conversen más. Un montador, como tú estabas diciendo ahora, un montador que se monta en un caballo y empieza a ver que esas orejas están raras, que este caballo está raro. No, tú no puedes saber eso si no has montado y montado y montado en ese caballo, al punto de saber que aquí hay algo que no me suma. El buen montador, el buen entrenador de caballos, es el que toma un caballo y entiende cuáles son sus necesidades de entrenamiento, sus tiempos de entrenamiento. A lo mejor hay un caballo que con que tú lo montes 45 minutos por la mañana es suficiente, pero a lo mejor hay uno que es mejor 20 por la mañana y 20 por la tarde. Entonces yo lo que le diría a los entrenadores es, aprende a interpretar las necesidades personales de su propio caballo, sus tiempos de entrenamiento, sus tiempos de comer. Hay caballos que desayunan y comen, pero hay otros que necesitan almuerzo. A lo mejor dividir las raciones en 3 raciones. Eso solamente se aprende cuando hay una persona que tiene la mente abierta y puede individualizar a cada caballo. Este, diferente de este, a lo mejor de esta yegua que la están sirviendo. ¿Por qué está tan incómoda? Porque están haciendo embrión, está harta de todo lo que le están haciendo. O sea, todas esas cosas nos pasan el día a día a nosotros. Aprender a leer e interpretar a cada caballo sería mi primer consejo. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y no ellos a nosotros. Y segundo, estudie, aprenda nuevas técnicas, nuevos equipos, nuevas herramientas, nuevas embocaduras, galápagos más ergonómicos. Bueno, siempre, esto progresa siempre, no se puede uno quedar atrás. Evolucionemos paralelamente, siempre en beneficio del bienestar de los caballos. Eso es lo más importante, el bienestar de los caballos. ¿Cuál es la persona más influyente de su carrera? Hace muchos años yo tuve un cáncer y en ese momento tuve la oportunidad de tener un gran apoyo emocional. Y esa persona me preguntó, era un profesional pues que nos ayudaba emocionalmente, ¿no? Entonces me dijo, ¿cuál es la persona más importante en su vida? Y entonces yo contestaba y decía, no, pues mis hijos que eran chiquitos, eran chiquitos, mi mamá. Y el tipo decía, mire, la persona más importante en su vida en este momento es usted. Porque si usted emocionalmente está bien, soporta a sus hijos para que emocionalmente está bien. Si usted en medio de esta enfermedad se derrumba, su mamá se derrumba. Pero si usted es una persona que se prepara, aplicado ya al tema de los caballos, si uno se prepara, puede irradiar conocimiento, el mucho o poco que tenga, pero lo puede irradiar y lo puede multiplicar. Si uno es una persona que se preocupa por tener
una forma de vida de bienestar animal con sus caballos, con sus perros. Lo que la gente está a su alrededor es lo que tiene que aprender. No quiero que se interprete narcisista ni nada, sino que si uno quiere lograr algo a su alrededor. Ahora, a mi alrededor hay muchas personas a quienes yo quiero mucho y les debo mucho. Mi papá se murió hace muchos años y pues, ¿qué más que a él le debo mi amor y mi pasión por los caballos? Mi mamá, persona absolutamente encantadora, discreta, siempre se mantiene como al margen, pero es la primera que ve todas las competencias donde yo juzgo cuando no me puede acompañar, entonces las ve todas. Y es la primera que me dice, ¿sabes qué? A mí me parecía que era más galopera la yegua número 4 que no sé qué más. Entonces, la primera cuchilla es mi mamá. En los libros, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir y ella es mi primer filtro es mi mamá. Y dice, cuando escribí el libro de juzgamiento, no entendí nada. Eso está escrito tan elevado que no entiendo nada. A la 10ª página no quise seguir leyendo. Entonces vuelve y reescriba todo mucho más a nivel. No, ahora sí es un libro que se puede leer y que vale la pena ser leído. Entonces, hasta en eso, mi mamá es un personaje fundamental en mi vida. Obviamente están mis hijos, Simón y Sara, que saturados, pobrecitos, una sobredosis de caballos. Hoy en día, en diferentes disciplinas, porque Simón y la novia, la suegra de Simón tiene una academia de equitación, entonces Simón está ahora con el tema de la equitación, y Sara con su novio, que en este momento está en Suiza, juega polo, entonces ahora Sara aprende a jugar polo, pero siempre involucrados mucho en el tema de los caballos. Y la persona, pues mi pareja se llama Juan Carlos Aparicio, era banquero, nada que ver, otra cosa completamente distinta, pero obviamente cayó en las redes y entonces ahora participa, monta, le gustan las cabalgatas, va a las exposiciones, ve las competencias. Entonces, son personas que definitivamente hacen parte de mi vida personal, a quienes les debo además un agradecimiento inmenso por ser siempre están acompañándome, siempre promoviendo y estimulando a que permanezca siempre a en esta actividad. ¿Qué es lo más importante de su trabajo? ¿Qué es lo más importante? Poder como aportar algo en el bienestar de los caballos, en la evolución de los jinetes, en la preparación y elaboración de cursos para dueños de caballos, para montadores o entrenadores, para otros jueces tal vez que apenas están empezando su trabajo. Poder como aportar en ese tema de educación. Eso me encanta. Y además, como les decía ahora, como asumir la responsabilidad de los jueces de hacia dónde va a orientar la cría y la evolución de los caballos. Muy importante. ¿Qué es lo que más le gusta del caballo? Todo, no hay nada que no, todo me gusta, todo. Pero para mí mi mayor placer es estar en la finca, meterme a un potrero, que los caballos vengan. Yo siempre que entro llevo panela o alguna cosa en la mano, ¿no? Y entonces la gente decía, no, pues que se acercan a usted porque lleva panela, si no lleva panela no venían. Pero yo quiero pensar que es por mí. Entonces cuando vienen y que uno los abraza y que está con ellos, como en esa comunión que se crea, en ese vínculo que se crean, eso para mí es, yo no me cambio por nadie. No, ese es mi momento perfecto en el estado perfecto. ¿Qué es lo que más quiere que la gente sepa o recuerde de usted? Yo básicamente quiero que la gente me recuerde como una buena persona. Eso para mí es lo más importante, como una persona honesta y correcta. Lo demás vendrá por allá, añadidura, pero sí quiero que la gente piense que yo fui una persona siempre honesta, una persona correcta. Las cosas que pude hacer, las hice con gusto, las hice con mucho cariño y con mucha preparación. Eso es lo que la gente quiere, lo que yo quisiera que la gente recordara de mí. ¿Cuáles son los refranes que más le gustan o que más dice del mundo caballista? Pues como mi papá, como buen paisa, tenía un refrán para todo, pero esa pregunta es muy complicada porque son miles de refranes que aplican diferentes para cada situación.
pero pues no se me ocurre ahora uno básico, pero me gustaría alguno que hiciera alusión a que uno nunca sabe lo suficiente. Siempre tiene algo que aprender, siempre tiene algo, y siempre tiene algo que aprender y siempre está obligado a enseñar lo que aprendió. Entonces, muchas gracias por su tiempo y por lo que ha compartido con Perfiles del Paso Fino. Para mí ha sido un honor hablar con usted hoy. Pues Maritza, qué delicia esta entrevista. La verdad es que nos conocemos hace muchos años y tenemos en común nuestro verdadero amor por los caballos. Sí, Si dejaras de ser expositora y yo dejara de ser juez y de estar, siempre tendríamos el mismo cariño y el mismo afecto que tenemos hoy en día. Tal vez por eso tenemos química, porque los mismos intereses y las mismas motivaciones nos mueven a las dos. Así que qué entrevista tan querida, tan humana. Gracias, gracias de verdad por haberme invitado. con muchísimo gusto y gracias a usted.